Si alguien pregunta qué es la temperatura, cualquier persona diría que se trata del frío o del calor. En realidad guardan una relación cercana, pero no son exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. El agua y sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Tiene mucho que ver con la temperatura o con la medición de la temperatura. Su unidad es el Kelvin. Se lo define como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, sólido, líquido y gaseoso. Además del Kelvin, el SI acepta como unidad de medida de la temperatura el Celsius. 1 grado centígrado equivale a 274,15 Kelvin. Para poder medir temperaturas mayores y menores que las del punto triple del agua, se usan como referencia los 17 estados de equilibrio de 15 sustancias puras. Se los denomina puntos fijos. Pero ¿cómo se define el Kelvin, la unidad de temperatura termodinámica? Todo parte de esta celda, que no es cualquier celda. Por muy extraño que parezca, las sustancias pueden coexistir en más de uno de sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La coexistencia de las fases de un mismo elemento es un fenómeno que se produce a temperatura constante. En el agua, la coexistencia de sus tres fases ocurre a los 0,01 grados Celsius o 273,16 Kelvin. No es magia, es agua. Es el punto triple del agua, la referencia física por excelencia que se toma para medir la temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los menos 38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel, lo cual va a provocar que el metal se dilate. Hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración.
En este caso se llega a un equilibrio térmico, donde finalmente solo se modifica la temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso, el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. El mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos. En su reemplazo, hoy se venden termómetros que utilizan otros metales, o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo humano. Excepto el termómetro óptico, que mide por radiación, los demás son llamados termómetros de contacto, porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que con modificaciones pueden medir temperaturas que van desde los menos 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay otros que miden pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden el valor mínimo, otros que miden el valor máximo y un tercer tipo que mide ambos. Cada uno tiene su terreno de influencia. Seguramente la mayoría de las personas, antes de salir cada mañana, lo primero que hacen es averiguar la temperatura ambiente. Un dato de la vida cotidiana. Pero medir la temperatura hoy es también un eslabón fundamental en el desarrollo de la industria, cada vez más sofisticado. Detrás de la tecnología que avanza están los metrólogos que miden, controlan, calculan y vuelven a medir. La clave: conocer la temperatura en su punto justo. Ni 1 grado Celsius más, ni 1 Kelvin menos.